¿Qué sabemos de la ciencia ficción? Cuando mencionamos este género literario nos imaginamos toda una serie de mundos fantásticos e imaginarios, por ejemplo increíbles viajes a otros mundos en lo profundo del espacio exterior, y descubriendo civilizaciones desconocidas de todas las formas, grandes desarrollos, avances en la tecnología para la creación de un mundo mejor y próspero, y grandes batallas estelares, increíbles historias originadas de la imaginación. Pero además de estos rasgos que caracterizan a este género literario, que hablan sobre desarrollo del hombre en el campo de la ciencia y la tecnología, también es un mensaje de advertencia a la humanidad. Estos dos aspectos mencionados permiten el desarrollo del hombre, pero también pueden convertirse en una herramienta de la autodestrucción en los peligrosos avances en la tecnología militar y en la tecnología de comodidad, como el nuevo desarrollo de armas de destrucción masiva y aparatos que causan adicción en los jóvenes de hoy en día, que causan una decadencia a la educación y la curiosidad. Grandes autores de este género que intentan advertir a la humanidad de un peligro que lo llevaría a su propia destrucción, o incluso el intento de mejorar a la humanidad con nuevos métodos de crear un mundo mejor, pero la falta de interés de la gente una por leer, la ignorancia por cualquier medio de distracción o la falta de conocimiento de estos nuevos desarrollos frustra el intento de los autores y escritores de la ciencia ficción de difundir estas advertencias e intentos de cambiar la vida del hombre. Existieron en el mundo grandes escritores, novelistas, ilustradores y dibujantes de cómics que hicieron su intento por cambiar el mundo con nuevos medios tecnológicos y advertencias a demandar. Sus esfuerzos no fueron en vano, nos dejaron un rico legado literario y un mensaje profundo que dejara al lector en el fondo, que tuvieron la imaginación de crear eventos fantásticos y conocimientos que aún la ciencia del siglo XX y XXI estarían desarrollando si no fuera por estos denominados profetas de la ciencia ficción. Estos son los 5 mejores escritores de la ciencia ficción. Número 5. Philip K. Dick. Un famoso escritor americano de la corriente artística postmoderna, en sus novelas caracterizada por una sensación de constante erosión de la realidad, explorando su naturaleza enigmática de forma sistemática y creando ambientes postmodernos y decadentes, adelantándose al subgénero cyberpunk. A menudo, los protagonistas descubren que sus seres queridos son sin saberlo robots, alienígenas, seres sobrenaturales, espías sometidos a lavados de cerebro, alucinaciones, o cualquier combinación de estos, o incluso de los propios protagonistas. Sus historias a menudo se convierten en fantasías surrealistas a medida que los personajes van descubriendo que su vida diaria es realmente una ilusión construida por poderosas entidades externas, como por ejemplo en Ubik, por grandes conspiraciones políticas, o simplemente por las peripecias de un narrador no creíble. Toda su obra parte de la asunción básica de que no puede haber una única realidad objetiva. Todo es una cuestión de percepción. Su experiencia con las drogas y toda clase de experiencias místico-religiosas influyeron en sus trabajos literarios. Sus obras más destacadas, como Sueñan los androides con ovejas electrónicas, donde un detective inmerso en un mundo devastado por una guerra nuclear, lo que causó el abandono de la Tierra y la formación de colonias, se encarga de buscar y desactivar unos robots defectuosos, idénticos a los humanos, que poseen emociones y reacciones humanas. Estos robots intentan abandonar las colonias en el espacio para después poblar y habitar la Tierra, para suplantar a los antiguos habitantes de la Tierra. Después, Ubik, una historia sobre la aparición de grandes compañías especializadas en psiquismo y de un estado de vida suspensa después de la muerte, se crea un estado de realidad erosionada. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Una novela sobre el robo de la identidad en un gobierno policíaco, donde arrestan a cualquier persona que no tenga identificación. El hombre en el castillo, una fusión de la ciencia ficción y de la historia alternativa, en un mundo donde los nazis y los japoneses ganaron la Segunda Guerra Mundial y después ocupan y dividen a Estados Unidos, el Oriente ocupado por Japón y el Occidente por los nazis. Esta novela se escribió con el método adivinatorio chino llamado I Ching, que consiste en arrojar 3 monedas para determinar la historia del protagonista. Las novelas de Dick pasaron a la pantalla grandes, películas que llevan la temática de las novelas de Dick, aunque con el título cambiado por otro. Número 4. Isaac Asimov.
Un escritor de origen ruso, pero después nacionalizado como americano, se destacó en sus novelas a la robótica, reconocido por su famosa serie La saga de la Fundación. Se trata, en verdad, de una ficción tecnosociológica donde los artefactos tecnológicos, fundamentalmente los robots, condicionan la organización social de modos que sorprenden e incitan a la reflexión. Además de otras novelas como Yo, Robot, la serie de los robots donde los protagonistas son robots positrónicos. También se destacó en la creación de las 3 leyes de la robótica, a mencionar. 1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Según el propio Asimov, la concepción de las leyes de la robótica quería contrarrestar un supuesto complejo de Frankenstein, es decir, un temor que el ser humano desarrollaría frente a las máquinas que hipotéticamente pudieran rebelarse y alzarse contra sus creadores. De intentar siquiera desobedecer una de las leyes, el cerebro positrónico del robot resultaría dañado irreversiblemente y el robot moriría. A un primer nivel no presenta ningún problema dotar a los robots con tales leyes, a fin de cuentas, son máquinas creadas por el hombre para su servicio. Las 3 leyes de la robótica representan el código moral del robot. Un robot va a actuar siempre bajo los imperativos de sus 3 leyes. Para todos los efectos, un robot se comportará como un ser moralmente correcto. Sin embargo, es lícito preguntar, ¿es posible que un robot viole alguna de sus 3 leyes? ¿Es posible que un robot dañe a un ser humano? La mayor parte de las historias de robots de Asimov se basan en situaciones en las que, a pesar de las 3 leyes, podríamos responder a las anteriores preguntas con un sí. Número 3. Mary Shelley. Una de las primeras escritoras de la ciencia ficción antes de Julio Verne, destacada en su obra Frankenstein o el Prometeo moderno, que en el cual sabemos algo de Frankenstein, inspirada por la muerte de su madre durante su nacimiento y en las investigaciones realizadas por el médico italiano Luigi Galvani sobre la corriente eléctrica en la médula espinal de una rana muerta, pero también tomado como reto de sus amigos en crear una novela más terrorífica que los haría temblar del miedo. Frankenstein, la historia de un científico llamado Víctor Frankenstein, que crea una criatura monstruosa con parte de cadáveres humanos y de carne podrida, que es dotado de vida por medio de la electricidad. De ahí los trabajos de Galvani antes mencionados. La criatura ronda por las calles del pueblo donde aprende a leer, hablar y escribir observando a los habitantes del pueblo, mismo método que utilizó la autora. Intentó relacionarse con los humanos, pero estos huyen asustados de su aspecto monstruoso, en el cual la criatura empezaría a sentir fuertes sentimientos de rechazo y de marginación. Si se preguntan, ¿por qué el Prometeo moderno? Prometeo también se presenta a veces como el escultor de la humanidad, un titán que, según explicaría esta leyenda, creó al hombre a partir de la arcilla. La novela no es una simple reescritura del mito clásico, ya que, a diferencia del titán, el moderno Prometeo no es castigado por los dioses, sino por su propia creación. En cierto sentido, el de Prometeo es otra elaboración del mito de diferenciación entre la humanidad y la naturaleza, por el conocimiento y la técnica, y el castigo que ello conlleva, y tiene conexiones con la idea bíblica del demonio. En cierta forma Frankenstein es una alegoría de la perversión que puede traer el desarrollo científico. Concebido y escrito durante las fases tempranas de la revolución industrial, una época de cambios dramáticos, detrás de los experimentos de Víctor Frankenstein, está la búsqueda del poder divino. ¿Qué mayor poder que el propio acto de creación de la vida? Así, el total desprecio que muestra Frankenstein por la naturaleza puede ser considerado como símbolo de las fuerzas imperiosas que desata el permisivo capitalismo naciente, que no respeta la dignidad básica del ser humano. Hoy en día la ciencia moderna hace provecho de la electricidad para la reanimación de partes del cuerpo humano inactivos como las extremidades. Número 5. Julio Verne. Nacido en Francia, formado como abogado por opción de su padre, todo un apasionado por la literatura, el teatro y la ópera, dedicó su vida a la literatura en el género de aventuras. Él junto con H.G. Wells, son considerados como los padres de la ciencia ficción por su novela El primero de su época sobre viajes espaciales, de la Tierra a la Luna.
En sus obras se inspiró de las nuevas tecnologías como el helicóptero y el submarino y su interés por las ciencias y la tecnología que lo hundieron en un mar de imaginación y de grandes avances en los medios de transporte nunca antes imaginados. No cabe duda que la imaginación del autor había sabido conjugar los elementos fantásticos con los datos científicos, de tal manera que la realidad y ficción dejaban de ser perceptibles como tales al participar indistintamente de la serie de acontecimientos que entregaba en sus obras. Sus obras destacadas, De la Tierra a la Luna, que relata los vanidosos proyectos de la Sociedad Americana de un club, en la construcción de un gran obús para viajar de la Tierra a la Luna, usando los cálculos exactos como la posición de la Tierra con la Luna y en especial, Verne señaló el punto exacto donde se fundaría la famosa Estación Espacial Norteamericana, el Cabo Cañaveral, en Florida. 20.000 leguas de viaje submarino. Cuando pensamos en esta obra literaria, imaginamos al Nautilus diseñado y bajo el mando del famoso Capitán Nemo, en el cual es alimentado con electricidad. Un ejemplo del empleo de nuevos sistemas para mover vehículos sin necesidad de combustibles fósiles o del vapor. Quien había desarrollado nuevas herramientas para viajar el mundo marino desde la creación del traje de buceo con un equipo donde se almacena el aire colocado por la espalda armado con armas eléctricas para espantar a los depredadores del mar. También se le atribuye a otras novelas como Rubor el Conquistador, famoso por su máquina voladora el Albatros, donde se aplica la hélice que pronto la portarían los helicópteros. Número 1. H.G. Wells. El famosísimo escritor británico, la principal temática de sus obras consiste en reflejar el abuso de la ciencia y la tecnología para la creación de armas de destrucción masiva, tecnología militar que traería la propia destrucción del hombre, y a la vez las actividades imperantes del hombre, en el punto máximo de la etapa colonialista e imperialista de Inglaterra y las demás naciones europeas. En sus famosas obras se destacó en su famosa novela, La Guerra de los Mundos, una novela sobre una invasión de alienígenas provenientes de Marte que llegan a invadir la Tierra, con el fin de demandar las actividades imperialistas de Inglaterra y de la hipocresía de la sociedad victoriana. La máquina del tiempo, la primera novela de su época sobre viajes por el tiempo, que además de la propuesta de Wells sobre el espacio-tiempo en un artículo para una revista científica titulada, El universo rígido, sobre la existencia de 4 mundos, las 3 son el espacio y el cuarto el tiempo. También se centra en la rígida jerarquía social que la sociedad británica se divide. El hombre invisible, relata sobre el descontrol del hombre por sus nuevas invenciones, uno de ellos como la invisibilidad, es decir, si de algún momento te vuelves invisible, podrías hacer toda clase de fechorías. La isla del Dr. Monreau, se centra en el abuso de la biología sobre la experimentación de animales con humanos. Además de estas 4 novelas que destacan a Wells, existen 4 obras que lo consideran como proféticas. Una de ellas son, Los acorazados terrestres, que relata la fabricación y uso de tanques en la guerra. La guerra en el aire sobre el uso de aeroplanos en la guerra, escrito en 1907. La nueva orden mundial, escrito en 1939, con el fin de criticar los gobiernos totalitarios en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y la novela que a mi consideración es de las mejores, escrito en 1914, El mundo se libera, que profetiza la creación y uso de armas nucleares. Wells fue del primero en usar en la novela el término bomba atómica, novela profética que se cumpliría el 6 de julio de 1945, en Hiroshima. Otro dato adicional, además de los sentimientos pacifistas de Wells, fue el promotor de los juegos de estrategia militar por turnos, como creador de un reglamento para este tipo de juegos militares titulado Lead Wars o Pequeñas Guerras. ¿Quiénes otros escritores de ciencia ficción? Comenta. Si te gustó el video, pulgar arriba o a favoritos. ¿Quieres ver más? Suscríbete a mi cuenta. Nos vemos hasta la próxima. Dejen comentarios si tienen preguntas.